Andrade, su seminario de investigación de mercado laboral. Es una serie de seminarios que vamos a inaugurar el día de hoy y a lo largo del año, del semestre. Vamos a contar con diferentes ponentes de la Universidad de La Salle, investigadores de la universidad que imparten clases en la Facultad de Negocios y en otras facultades. Y también vamos a contar con invitados de universidades por ejemplo, de Ciudad Juárez, Quintana Roo, UNAM, entre otras, ¿no? Entonces, la intención es que ustedes puedan tener una inmersión a este ámbito científico, donde puedan encontrar cómo lo que ustedes están estudiando en su carrera de ingeniería económico-financiera, pues tiene aplicabilidad a diversas problemáticas de la vida laboral, ¿no? Entonces, este seminario de mercado laboral, pues busca traerles diferentes ejemplos donde puedan ver cómo este conocimiento y cómo estas problemáticas que existen convergen en un punto para poder proponer soluciones relevantes, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y me voy a permitir presentar a nuestro conferencista, nuestro invitado especial, el doctor Luis Andrade Rosas. Es investigador de la Universidad de La Salle desde, yo creo que hace más de 7 años aproximadamente, está con nosotros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Él tiene un doctorado en economía, una maestría en estadística y matemáticas aplicadas. Y bueno, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el modelado de aspectos, problemáticas sociales, aplicando teoría de juegos y otras estrategias relevantes para poder modelar los fenómenos y poder, a partir de ese modelado, dar soluciones o entender el comportamiento de diversos problemas. Entonces, el doctor Luis Andrade además es responsable de un grupo de investigación, desarrollo e innovación, al cual ustedes también estarán cordialmente invitados, ya les hará la invitación, y también es responsable técnico de un proyecto de investigación donde se busca analizar estos fenómenos del mercado laboral y cómo a partir de su modelado pues se pueden resolver varias de las problemáticas de las cuales les va a presentar. Entonces, te damos la más cordial bienvenida, Luis, y deseamos que esta serie de seminarios sea todo un éxito y que más adelante podamos ver un seminario donde los estudiantes también puedan presentar algo de sus resultados de investigación. Pues bienvenido, Luis. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Doctor Andrade. No, pues muchas gracias, Roberto. Gracias, compañeros, colegas, alumnos. Es un honor que nos estén siguiendo. Vamos a empezar. La plática lleva por nombre Percepción y valoración del aumento del salario mínimo en México y su efecto de mercado laboral. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente, como todo buen amante de la teoría de juegos, empiezo contando la historia, qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, la historia es la siguiente. Desde 2018 ha habido aumentos salariales independientemente del gobierno, por ahí no va la historia, en donde últimamente llegamos, en el 2021 son 172 pesos diarios, equivalentes a 5,130, y a partir de 2021 se propone un aumento salarial del 20% respecto a esta cantidad. Entonces, de acuerdo con ASAMI 2022-2023, por ejemplo, el aumento del 2021 al 2022 fue de 141 a 172 pesos y para la frontera norte de 2003 a 260. La idea que les mostré en la gráfica anterior es que ahora de 172 de 2021 va a pasar a 207, que es el 20%. Nos grabamos ese valor porque es crucial para el análisis que voy a realizar. Ok. Entonces, el objetivo es la siguiente, es analizar bajo un modelo de mercado laboral, oferta y demanda laboral, conceptos básicos de economía 1, ¿ok?
si las compensaciones del 2022 al 2022, este 20%, esos 25 o 35 pesos diarios, son factibles en materia de mercado laboral. ¿A qué me refiero? Si va a causar desempleo, si va a causar inflación, entre otras cosas. ¿Quién va a absorber esos costos? Etcétera. Por favor. Entonces, la metodología básica a seguir. Tenemos ahora por parte de las empresas, ellas son las que necesitan nuestro trabajo y nosotros lo alquilamos por un salario W. Entonces, los demandantes ahora son las empresas, a diferencia de un mercado de bienes donde los demandantes somos nosotros y los ofertores son las empresas. Entonces, a mayor salario W, menores personas contratadas por parte de la empresa, son los que van a pagar los salarios. Por parte de la oferta, tengo una relación contraria, ¿no? Una pendiente positiva. Mientras más atractivo sea el salario W, yo oferto más trabajo. Esa es la L, ¿no? Por eso es la pendiente positiva. Tengo un valor de equilibrio, muy sencillo. La metodología es de Nicholson o cualquier libro de micro básica, Varian, entre otros, puede darnos la solución. Ahí está el mercado, la grafiquita de equilibrios, sin ningún problema. Solamente es para sacar la información de qué se trata. Tengo un equilibrio fijo en términos de salario y las personas contratadas. Fuera de las áreas puede haber desempleo o no, etcétera, dependiendo si hay más oferta o más demanda. Ok. Ahora, la historia es la siguiente. ¿Le das, por favor? La historia es de Nicholson, de ahí va sobre el tema. Dice, vamos a suponer que el gobierno pone una imposición al salario. A las empresas dicen, ahora vas a pagar un valor más alto, el valor T, por lo tanto, el salario que tú vas a pagar podría aumentar y tú podrías contratar menos, ¿no? La ecuación 3 me lo representa. Ese valor T es la imposición, un aumento salarial, el cual, da igual retomar la idea del aumento salarial del 20% más que propone el gobierno. Esas compensaciones, esas valoraciones T, perdón, esos aumentos T del costo laboral, nosotros trabajadores lo valoramos. Si a mí me aumenta 1,000 pesos el salario, puedo valorarlo y trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas más respecto a lo que requiere mi patrón, por ejemplo. Esa valoración la represento con una letra K y tengo mi nueva oferta que está abajo en la ecuación 4, W más K. ¿Ok? Solamente moví los valores del salario. Y bueno, tengo equilibrios, que es, hago exactamente oferta igual a demanda, de forma algebraica, y a partir del equilibrio inicial, que es WQ, yo veo qué valores de K y T me van a desplazar esos equilibrios. Si hay un mayor aumento T, si hay un menor, si la valoración es igual que la T, etcétera, por ahí me voy moviendo. Por ejemplo, tengo los siguientes casos. Si no hay valoración K igual a 0, sustituyo en 5 y tengo la ecuación W de equilibrio menos esa partecita de B sobre B más D por T. Es decir, ese impuesto propuesto a las empresas para aumentar los salarios se va a reflejar en un W de equilibrio que pagan las empresas. Que pagan las empresas, en este caso es mucho menor que el que va a percibir, en este caso, los trabajadores. La línea roja con la línea verde, en donde nos damos cuenta que va a haber desempleo técnicamente y el salario va a disminuir. Punto. Es la versión teórica. Yo traigo datos que los construí. De hecho, la historia es más rica en ese sentido de cómo construir la base de datos. Ahora, cuando la valoración es igual a lo que propone el gobierno, yo trabajador, lo valoro igual que lo que manda el gobierno al subir el salario. ¿Ok? Entonces, la idea es, sustituyo y tengo que el salario baja y no hay desempleo en este caso. En este caso, el nivel de empleo permanece igual. Vean las dos gráficas, ahora tengo dos nuevas. La curva de verde que está ahí, la curva anaranjada. No se genera desempleo, pero hay un salario más bajo. Ok, ahora tengo casos, otro caso interesante es cuando la valoración es mayor a lo que el gobierno promueve. Por ejemplo, si me dicen, oye, vamos a aumentar el salario en 1,050 pesos mensuales o 20%, y los empleados lo valoran de mejor forma,
están dispuestos, por favor, están dispuestos a ofrecer mayor trabajo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la oferta laboral aumenta a pesar de que el empleo, de que el salario disminuye. Son las dos rectas, tanto la de abajo, paralela a la roja, como, en este caso, la oferta, como la paralela al azul, abajo, paralela a la ecuación de demanda. Entonces, en esas intersecciones vemos que hay un mayor empleo, pero a un bajo salario, ¿de acuerdo? Es una circunstancia muy raquítica de alguna forma. Ok, esa es la teoría, la metodología que voy a utilizar, muy sencilla si la ven. Entonces mi tarea es la siguiente, vean, voy a generar una ecuación de demanda, ¿de acuerdo? Hola. Voy a generar una ecuación de oferta y voy a proponer tanto un aumento T, que es que el parámetro que me está moviendo estas expresiones, y la valoración K, que también me la está moviendo. Ok, esa es mi tarea. Ya sé la herramienta que voy a aplicar. Ok, por favor. Entonces, para eso voy a construir la base de datos. No hay información, por más que tengamos a una experta aquí que sabe cómo bajar datos y todo, no hay información de personas que ganen tanta cantidad de dinero. Yo la averigué en INEGI y nada. La idea de cómo construir esto, de hecho, como que es por la cerecita del trabajo. Ayúdenme, miren. En todos los países, rico, pobre, de primer mundo, siempre ocurre esto. ¿Me das, por favor? El porcentaje de personas que ganan menos del salario promedio siempre es más del 50%. Es decir, en México, 75% de las personas ganan menos que los 14,000 pesos promedios que presume el gobierno que hay, por ejemplo. ¿Qué más? La masa de personas ganan menos que el promedio. O sea, los más pobres es lo que conocemos como moda. ¿Ok? El pico. Siempre está por debajo del promedio. La otra, las personas que ganan más que el promedio, mucho más, si quieres, son pocas. Es decir, solamente vas a encontrar 2% de la población que ganen 120,000, 360,000 pesos mensuales. A eso me refiero. Son las colitas, en ese caso, el sesgo a la derecha que se percibe. En particular, una gráfica de 2015 en donde menciona dos países ricos, Francia y Alemania. Todos tienen distribuciones sesgadas, cumplen las tres condiciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo les digo, todos los países tienen una distribución sesgada a la derecha en términos de ingreso, la diferencia es cuál es la masa, qué tan dispersos están, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra el promedio de ellos, etcétera? Pero todos tienen esa forma, ¿ok? Hay algunos trabajos por ahí. De acuerdo a ello, yo voy a hacer mi construcción de datos a través de los siguientes reportes. Expansión 2022 comenta que hay 14 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo. Para el 2021 eso eran 5,160 pesos. ¿Ok? También comenta Expansión que es el 24,9%. ¿Qué hice? Presiones muy básicas. Multipliqué los 14 millones por el 0.2429 para sacar la población económicamente activa total en 2022. También Expansión me comenta que solamente había 35% de personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Como ya tengo la PA por el punto 1, puedo saber cuántas personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Lo mismo hago para cuántas personas ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, que es el punto 3. Lo mismo hago para el 4 y finalmente cuántas personas ganan más de 5 salarios mínimos, que son 1,2 millones de trabajadores. Yo ya sé cuánto es el salario mínimo. Lo multiplico por la cantidad y tengo ahí 5,160 en términos de números, de acuerdo a los reportes anteriores, tengo el 24,7%, entre 2 tengo el 35,1%, etcétera. Esos porcentajes me los da Expansión. Esta gráfica me lo da las condiciones de la distribución de los ingresos y también el reporte de las distribuciones de ingresos de las tres gráficas que te mostré en España, de Francia y Alemania.
Ojo, esta es una distribución gamma. Ojo, todas son sesgadas a la derecha, son valores positivos, es continua, ¿de acuerdo? Esa es la distribución gamma, es una belleza en cómo manejarla y en términos de ingresos mucho más. Fíjense esta parte. Antes de 5,160, yo tengo una parte creciente. ¿Ok? Y tengo reportes de personas que ganan menos de 3,000 pesos, entre 3,000 y 3,700 pesos, y entre 3,700 y 5,160. Yo lo que voy a hacer es generar datos en esta partecita del 24.7% para construir mi ecuación de oferta. Por favor, Rosso. Entonces, ok, Forbes me indica que hay 4,768,000 personas que ganan hasta 3,000 pesos. Aquí pensando en un salario muy pequeño de 700 pesos que lo pudiera ver, yo lo que hice fue generar valores entre 200 valores para personas, ojo, estoy generando personas, cantidad de personas, que ganen entre 700 y 3,000 pesos, siempre y cuando esa generación me dé como suma la cantidad que me indica Forbes. ¿Ok? Lo mismo hago para el punto 2. De aquellas personas que ganan entre 3,000 y 3,700 pesos, el Sol de México me dice que hay 7,216,000 personas. No me he pasado de los 14 que ya me dice expansión. ¿Ok? Pero sí me baso en estos reportes y al final, como yo sé que hay 14 millones de personas, solamente saco el resto, que me quedan 2,100,000 personas que ganan entre 3,700 y los 5,200, que es el salario mínimo. ¿Ok? Con base en eso, te muestro. Hay un dato fundamental. Eso es clave, porque no pongo números tal cual. Hay un punto que me dice INCO, el cual me dice que 47,284 personas, exactamente, no es un acumulado, 47,284 personas ganan un salario mínimo. ¿Ok? Entonces no puedo generar valores que sean 150,000, 280,000. No, porque son valores puntuales. Entonces, a partir de este dato, ahí les muestro una información. La primera columna de la gráfica, generando del 1 al 5 hasta los 200 datos, por eso los puntos suspensivos, me dan los 4,768,000 que les había comentado. ¿Entre qué valores? Entre 700 y 3,170. Vean mi dedo, ¿va? Ok, ahora la siguiente. Entre los 3,173 y 3,770 hay 7,216,000. También, eso me lo da INCO, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, estos valores son los que estoy generando, ¿ok? Estos sí están ordenados, porque así tengo en la distribución gamma, están ordenados los W. Acá está el porcentaje de personas. Y al final, entre 3,790 y 5,344, yo tengo al final los 1,200,000 para que me dé en total esos 14 millones que me dice expansión. Vean, eso está padrísimo, me gusta. Grafico, los datos. Aquí están mis primeros 200 datos, otros 200 datos que generé, los que les mostré, y los últimos 50. Esto tiene una distribución así, cuadrática. Aquí está. L en términos de W, con B positivo. Ok, la linealizo para sacar una estimación. Entonces, al final, cuando yo saco la estimación en términos de logaritmo, ¿por qué? No puedo sacarla lineal. ¿De acuerdo? Vean cómo sigue. Es una cuadrática. Es esta parte. Es una línea tal cual. Entonces, cuando yo la linealizo, tengo esta expresión de mi oferta y ya tengo mi oferta. Ahora, vean lo que voy a hacer. Voy a generar datos de personas que ganan entre 5,160 hasta más de 25,800, ¿de acuerdo? Y voy a aprovechar la caída para generar mi ecuación de demanda. Los datos no están generados, ¿de acuerdo? Pero os puedo prometer que jamás fueron ordenados de tal forma que me saliera eso. ¿Por qué? ¿Por qué me va a cumplir esto? Porque estoy generando por pedacitos. La otra generación, por ejemplo, entre estos dos valores,
pues hace que aquí haya valores más grandes que en términos de W, pero a lo mejor menos de personas porque van cayendo. Entonces yo tengo los porcentajes y para mi ecuación de demanda, aquí está mi salario. Entre 1 y 2 salarios, Expansión ya me dijo que había 18 millones de personas. Ahí está la suma. ¿De acuerdo? Eso ya me lo dijo Expansión. Y ya voy cayendo, vea, por eso empiezo desde 5.160 hasta 10.150. Y estos me los genera Excel, una distribución normal, solamente con el promedio, ¿ok? Y luego, entre 2 y 3 salarios mínimos, Expansión me dice que hay 7.300.000 personas, ¿ok? Pero ahora parto del salario 2 hasta el salario 3. Y así me voy. Desde el salario 3 al 5, Expansión me dice que hay cerca de 4 millones de personas. Y así lo estoy generando, sacando un promedio entre esos valores. Y después me voy al final, más de 5 salarios solamente suman aproximadamente 1.3, 1.4, ¿ok? Y me voy arriba de 25,000 pesos, hasta más si quieres. Pero aquí tengo, fíjense cuántos números generé. Aquí generé 500, aquí 800, aquí generé, en total son 1.300 datos, ¿de acuerdo? Aquí son 500, 300, 300 y 200. Gráficamente, vean que este sí es una belleza. Aquí están los 300, los 500, 300, 300 y los 200. Son 1.300 datos. Esta expresión es una expresión logarítmica. Hoy, no logarítmica, más bien es una hipérbola. Que cuando tú vas aumentando el salario, el número de personas o mi variable dependiente va cayendo. Tiene esa expresión. Cuando linealizo, tengo esta expresión. Tarea de sexto de primaria, vean, equilibrios sin compensaciones. Demanda igual a oferta. Hago los equilibrios, por eso mostré la metodología. Tengo el W saco logaritmos, 8.67, hago expresión y tengo un salario de 5.879, cercano al que se había propuesto como mínimo. Ahí se cortan. Entonces no había una forma sencilla de despejar. Entonces se lo metí como una ponderación del salario. ¿Ok? Entonces cuando hago esto, yo tengo ahora una nueva ordenada para la demanda y para la oferta. Las pendientes se mantuvieron. Mis resultados. Con aumentos salariales del 20%. ¿Por qué? Yo tengo en el 2021 un salario mínimo de 172 pesos diarios. A eso voy. Ya generé las ecuaciones de demanda. Ahora genero las T's y las K's. Las T's van a ser, el gobierno propone un aumento, propuso, perdón, un aumento de 2021 al 2022, de 2022 al 2023 de 172 a 207 pesos. Estos son 35 pesos. Mensualmente son 1.050. Y porcentaje, en términos de porcentaje, es 20%. Este porcentaje es este valor, 1 más T. Entonces va a ser 1.2 aquí, si se valora igual, va a ser 1.2. Y empieza a jugar con las cosas. Cuando se valora menos, cuando se valora más, puedo poner un K mayor al punto 20, un K menor al punto 20, etc. Cuando, antes de ese caso, sin impuestos, sin nada, tengo un equilibrio, como les había mostrado, de 5.879 pesos diarios, mensuales, y 195 pesos cercano al salario mínimo de los 172 o el actual, ¿de acuerdo? Tengo personas ocupadas, ojo, son las 45.120 personas del dato crucial que utilicé para generar toda la información, el pico, donde ganaban los salarios mínimos, en este caso eran 47,000 personas. Ok, ¿qué hago? Con aumentos sin valoraciones, ¿de acuerdo? Con aumentos del salario mínimo. Pues solamente juego con las ordenadas, 18.58. Por eso les señalé en la diapositiva anterior las ordenadas. Y hago los equilibrios nada más, por eso saco pendientes, suma de ordenadas, etcétera. Igual lo intersecto, etcétera. Y tengo equilibrios. Lo importante de esto es que el salario mínimo va disminuyendo. En todos los casos, ¿ok? Con este 20%. Ahorita les muestro la posible solución
¿Hay desempleo? Sí, no hay desempleo, como habíamos dicho. Aquí incluso en algún momento hay más personas trabajando a un salario más bajo, es lo que les comenté, porque las personas valoran más que lo que aporta el gobierno, que lo que realmente les puede funcionar o les puede servir. Oye, ¿y si dejamos que el gobierno subsidie todo el aumento? Es decir, en vez de ponerle un positivo, yo le pongo un más, nada, un menos. Vean, a partir del salario mínimo de 190 del salario de equilibrio, saco los 4 casos. Aumenta, 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 aumenta. ¿De acuerdo? El problema aquí de que se registró el gobierno es que quizá los impuestos pudieran subir y la adquisición o el poder adquisitivo, perdón, también va a disminuir drásticamente, ¿no? Entonces, mejor hacemos lo siguiente, un 50-50. En vez de ponerle menos 20, el menos 20 es como un subsidio. Ya ven que lo poníamos como 20 positivo y el menos 20 que lo carga toda la empresa cuando es positivo. Cuando es, por eso causas de algún momento desempleo, ¿de acuerdo? Y salarios más bajos, como el último caso. Ahora, si tú dices, se lo pongo todo al gobierno, el menos 20, pues los salarios van a aumentar, pero a lo mejor vas a ocasionar mayor impuestos, eso sí no lo traigo si quieren, pero también vas a causar desempleo. La gente no, las empresas no van a contratar un salario tan alto si quieres. Ahora, si van 50 y 50, en vez del menos 20, puse la mitad de esto. Aún así voy aumentando, ¿de acuerdo? Y la mayoría de las veces genero empleo, el último caso no. El último caso es parte de mis conclusiones. O sea, las empresas podrían aumentar sus necesidades y la gente que ofrece acepta esos pagos tan bajos, ¿ok? No hay otra forma, digamos. ¿Qué más? Caso contrario, cuando los salarios son muy bajos y la demanda laboral es amplia, la gente podría no aceptarlos y optar por la deserción laboral, migración o empleo informal. Quizá la valoración exagerada del incremento, el último punto, hace que las empresas demanden menos y las personas ofertan más trabajo, por lo que el desempleo aumenta, muy parecido al caso 1. Y como posible utilidad del modelo, podríamos utilizarlo para establecer el próximo incremento anual, señalando condiciones para ello, ¿no? Cómo se reparte, si las empresas absorben una parte del pago, encontrar un mix, ¿de acuerdo? Yo lo puse nada más 50-50, el total o nada que absorban el gobierno. Y luego, finalmente, la forma en que se generaron los datos podría quitarle cierta credibilidad al análisis, créanme lo que no hay información, pero es importante algo. Hay que notar que el valor de los 47,890 pesos, 20 personas que ganan un salario mínimo, prácticamente fue mi equilibrio que salió con los datos generamos. Entonces le atinamos casi a lo que decía Íñigo. Pues muchísimas gracias por la atención. Eso es más o menos lo que quería platicarles. ¿Preguntas? ¿Cuál es la parte, dijéramos, innovadora de esta forma de hacer los cálculos, hacer las predicciones? Al final de cuentas, es un predictor, ¿no? Esta ecuación que nos está presentando. Pero ¿cuál sería un poco esa innovación frente a la forma, si es que sabemos, de cómo lo hacen los asesores que calculan cuánto va a subir el salario, etcétera, si está documentado en la literatura? Ok. La propuesta que traigo aquí es primero que nada una especie de generación de bases de datos que no tenemos en términos de personas que ganan puntualmente cierta cantidad de salarios. Eso podría ser un pequeño aporte. La otra es que poner condiciones en términos de qué tanto lo valoran las personas y cómo se reparte el porcentaje que pudiera pagar la empresa y el porcentaje que pudiera pagar el gobierno para llegar a una propuesta de equilibrio sin causar desempleo, porque la última columna de mis tablas también muestro cuánto desempleo causaría este hecho. Muchas felicidades por el trabajo, por la exposición. A mí me parece un ejercicio teórico muy
pues muy ilustrativo y también que ahí puedes demostrar pues toda la práctica que llevas en todos estos años en lo que has estudiado y en lo que has practicado, ¿no? O hecho investigación. Entonces, también me gusta mucho el tema, además de que lo trabajo en una de las líneas de investigación que tengo, y lo encuentro muy, muy propositivo, sobre todo pensándolo que en la parte de investigación social y económica hay muchos retos, ¿no? Que nos enfrentamos o que podemos ver como analistas y que no sabemos cómo proyectar el futuro ante estas decisiones de política económica, ¿no? Porque esto que tú planteas también lo estamos haciendo en un contexto muy específico, donde antes, diría el presidente del gobierno neoliberal, se movían de otras maneras, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es una política de Estado, ¿no? Una política económica el aumentar el salario mínimo progresivamente y que hemos llegado a ese 20%, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues tu trabajo también como que nos ayuda mucho a hacer ejercicios mentales, ¿no? De qué se puede venir, qué se puede esperar y si los temores eran ciertos, ¿no? Porque yo escuchaba hace, no sé, 10 años que nunca había aumentos de salario mínimo tan radicales por el temor a la inflación. Entonces yo crecí como estudiando y tuve la inflación, ¿no? Como ese gran monstruo. Y bueno, en el presente lo tenemos y creo que estamos lidiando con eso. Entonces es pues muy interesante el ejercicio que haces en este debate, ¿no? Tan actual. Ahora, yo quisiera poner sobre la mesa algunas inquietudes o líneas de investigación, no de los datos, sino que inclusive ya habíamos platicado alguna vez, sobre todo hacer esos ejercicios, en principio con una mirada de género, y poder hacer cómo, si el mercado de trabajo mexicano está fuertemente estratificado, sobre todo por sexo, ¿no? Entre hombres y mujeres, la desigualdad salarial, el tipo de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, es pregunta ahí como prospectiva, saber, ¿no? Como si se podría hacer algún modelo específico, como pensado en las diferencias de hombres y mujeres. También algo que me hizo reflexionar tu exposición fue también la falta de este tipo de ejercicios sobre el mercado informal, ¿no? Ajá. Y pensando que la mayor parte de la población económicamente activa del país está en una situación de informalidad, ¿no? Porque estos datos que tú nos aportas también están pues muy alineados, como decimos, ¿no? Con la parte de política económica donde se establece el salario mínimo. Entonces las empresas tienen como la obligación de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que están en informalidad, no? Si hay alguna manera de hacer prospectiva o de hacer algún análisis de cómo se mueven sus salarios, etcétera, y cómo el desempleo también puede haber variaciones allí. Y bueno, esas son como algunas de las inquietudes, las demás luego las compartimos, pero principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Sobre la primera parte que hablas de género, yo creo que sí puede caber en este análisis, porque ya tengo un trabajito por ahí avanzado también sobre esto, le saqué un icote grande, en donde el gobierno últimamente el apoyo que le ha dado a los niños o el apoyo que le ha dado al famoso empleo joven, la gente que sale profesional y que le dice a la empresa, oye, yo absorbo los primeros 3 meses, a partir de estas compensaciones, esos ahí podrían caber. Y tengo información también para generar bases de datos y ver si es factible o no, y qué harían los otros profesionales que no son apoyados, porque no a todos los apoyan. Pero yo creo que en términos de género también se podría vincular algo parecido. Expansión o INCO, las fuentes, hablan de un 56%, entonces, de 56 millones de personas. Entonces, ellas son las personas ocupadas, no son las activas como tal. Yo creo que las activas deberían de ser más. Sí. Y en ese sentido podemos sacar como complementos y una distribución rara para generar esta base de datos de informalidad, porque no los hay, tú lo sabes. Sí, bueno, hay 56 millones de personas ocupadas y de ahí el 60% está en informalidad, más o menos, pero... O de ahí del mismo punto.
Es que con esto que dice Andrea, me quedan mucho más posibilidades, ¿no?, de análisis, porque si en esta base de datos fuente se tiene la variable de género, pues simplemente separar los datos, extraer los datos por género y construir el modelo, seguramente el comportamiento de las variables se va a ver trastocada. Si hay diferencias, se van a ver. Si la empresa es quien toma todo el costo del incremento al salario mínimo, quien lo absorbe, entonces en realidad no se genera un como mayor poder adquisitivo para el empleado, a fin de cuentas. Creo que se mencionó eso al principio, No. por eso se crea el desempleo, porque tienen un salario menor. No, cuando la empresa genera absorbe todo el pago, como conclusión, si contratas a unas cuantas personas, pero no a esos pagos tan elevados que propone tanto el gobierno como la empresa. Entonces, las curvas generan desplazamientos que como solución, el resultado final es que el equilibrio final en términos de salario disminuye. Entonces, las empresas dicen, ok, va, yo pago esos salarios altos, pero no contrato a tanta gente. Entonces hay un desplazamiento de la inflación de demanda. Y la oferta laboral dice, oye, pero yo necesito más, pero no requiero personal porque el salario que me están imponiendo es mayor. Al contrario que cuando lo absorbe todo el gobierno. Okay. Es que mi pregunta va enfocada, o sea, sí, ya me quedó claro, gracias. Nada más que preguntaba eso, porque cuando hacen políticas de incremento al salario mínimo, la principal preocupación, y he escuchado que incluso es hasta un mito, es de que si no pueden haber incrementos salariales porque va a incrementar la inflación y todo va a salir peor. Pero pues a fin de cuentas eso nada más da pie a que pues el salario siga estancado y pues no haya mejores posibilidades o una mejor bienestar económico para los empleados. Sí, digo que al final faltó como hacer el análisis de forma más real, porque cuando tú ganas 1,000 pesos más, la pregunta es, ¿por qué te lo están subiendo? Porque los precios están subiendo. Entonces, hacer comparativos en términos de inflación o en términos de impuestos. Te voy a cobrar más impuestos, pero como solución te voy a pagar más. ¿Acuerdo? Entonces, a través de impuestos o inflación, habría que sacar valores finales de esos salarios para ver si de veras estoy beneficiado. Pues muchísimas gracias a todos.